Estamos acá en el estudio con Marcelo Somarriba, abogado, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, historiador y autor del libro El mito del Reino de Chile, Reino con Y, maravillas, fantasías y ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile, editorial Taurus. Marcelo, muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Oye, te las mandaste. ¿Cuántas páginas son esto? Son 650. ¿Y cuánto te demoraste en esto? Mucho tiempo en la investigación, un poco menos tiempo en la escritura, pero varios años. Oye, y el material que hay acá, las fuentes, ¿de dónde se obtienen? Es que son de distinta procedencia, porque algunas son locales, qué sé yo, fuentes documentales chilenas, y luego también fuentes extranjeras, ¿ya? Pero fundamentalmente son libros que están publicados. ¿Ya? Y que se revisan. Y que se encuentran en archivos, pero están publicados. Ya. Es decir, gran parte, por ejemplo, de los documentos del periodo colonial están publicados en Chile. ¿Ya? Oye, ¿y cuál es la premisa del libro? Porque esto es como, cuando lo estaba viéndolo, mi papá siempre me decía que la familia tenía parientes muy connotados, entre ellos Santiago Hueras, pero nunca he llegado a descubrir por dónde llegamos a Santiago Hueras. Entonces aquí hay como una presunción también de cierta grandeza que se va perpetuando durante el tiempo, pero que tiene un origen, que ese origen puede ser no real, ficticio. Cuéntanos, ¿de qué se trata el libro? Bueno, es que la tesis del libro es que efectivamente existen estas visiones de riqueza, de grandeza, como tú dices, y que esas distintas visiones configuran lo que yo llamo el mito del Reino de Chile. Ya. Y esas visiones no solamente proceden de Chile o de España, sino que también se originan en las visiones o las representaciones que se hacen en Europa, en otras partes de Europa, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Francia. Y que de repente esas visiones convergen en algunos textos, pero que generalmente van circulando a lo largo de estos casi 300 años, que es el tiempo que dura el periodo colonial. Y que luego que se acaba el periodo colonial, este mito, que es una especie como de burbuja, se revienta y desaparece. Ya, porque yo lo que he escuchado que Chile era una colonia bien rasca, al lado del virreinato del Perú. Entonces, Chile era un reino. Un reino que era... Y le queda la hoja ahí mismo. Ya. No, Ya. eso es parte también del mito. Efectivamente, Chile era pobre. Claro, ¿y por qué se sale esta cuestión de la grandeza? Bueno, la naturaleza sí tiene sus credenciales en Chile, Sí. pero ¿por qué surge esta visión? Bueno, es que hay elementos objetivos. Yo creo que efectivamente el clima chileno, por ejemplo, para el español que llega a América, es un clima que es más familiar Claro, que el mediterráneo. clima del trópico. Claro, es un clima mediterráneo, de estación seca prolongada, que tiene, ¿cómo se llama?, estaciones bien definidas. En ese sentido, para el español es un clima familiar. Claro, porque lo pasaron mal para arriba, po. Lo pasaron Darién, muy mal. horrible. Sí, muy mal, muy mal. Y uno no se olvida, uno cuando revisa los textos, por ejemplo, sobre Ecuador, etcétera, se da cuenta de las dificultades que tuvieron con el clima, Sí, po. con Enfermedades, alimentación, etcétera. Bueno, pero hay un elemento objetivo, pero la verdad es que en general el tema es justamente ese, es decir, frente a la pobreza, frente a las dificultades, frente a la adversidad, surge este mito. Es decir, y coexiste con lo otro. ¿Bien? Yo cuando hablo de este mito no quiero negar que haya problemas, pero uno tampoco puede negar que existe esa visión. Claro. Y cuando uno revisa los textos, se encuentra con esta visión paradisíaca de Chile. Ya que era una naturaleza privilegiada. Fértil. Que puede serlo. Una fertilidad, ojo, una fertilidad muy grande. ¿Ya? Aquí ellos... Existe, yo no lo pude hacer porque mi editor me habría matado. Pero repetidamente, ellos insisten, por ejemplo, en la proporción de trigo que sale de cada espiga, por ejemplo. Ah, ya, así detallado. Sí, o sea... Y que era muy prodigioso acá. Sí, muy ellos observan que es Ya. una especie como de progresión geométrica. Claro. Entonces, y ese tipo de datos y ese tipo de antecedentes van configurando esta visión de una fertilidad muy superior al resto. Ahora, el punto es que este mito, que es más o menos igual a lo largo del tiempo, se va utilizando con distintas funciones. ¿Ya? Entonces,
la gracia para mí, en el fondo, el mayor desafío era identificar cuáles eran esas funciones y esas agendas que estaban en juego. ¿Ya? ¿Y cuáles eran? Es que van variando y son varias, Ya. en el fondo. Porque uno puede detectar, qué sé yo, al principio las agendas de Pedro Valdivia, ¿ya? Que son dentro de todo bastante simples, pero luego se empieza a complicar un poco más la cosa, ¿ya? Y yo creo que el tema más complejo para mí, por ejemplo, fue en el momento, en el siglo XVII, en plena, en la mayor brutalidad e intensidad de la guerra, ¿ya? En la zona del sur, es identificar ahí la función del mito, ¿ya? Para mí eso fue un tema bastante interesante y al mismo tiempo desafiante, porque es más complejo. Claro, y también uno lo puede traer para acá a estos tiempos. Porque Sí. se enaltece la figura del mapuche también. Sí, se le antece la figura del nativo, ¿ya? Ojo, más que el mapuche, esto es un tema interesante. Yo me di cuenta cuando revisando los textos, el español nunca habla del mapuche. Nunca habla de mapuche, araucanos dicen, ¿no? Tampoco. El Tampoco. español siempre habla de pueblos, identifica con mucha precisión los pueblos a los que alude. Ya. ¿Ya? Es decir, son los tucapelinos, son los de Yumbel, son los de Angol. Es Que decir, ellos mismos los tipifican así. ellos mismos, ellos son bastante, en ese sentido, como precisos en designar a sus rivales. ¿Ya? Ya. Y sus rivales nunca configuran un pueblo o una nación completa, Ya, sino que son pueblos separados, perfecto, como en la realidad. Pues. como es la realidad. Claro. ¿Ya? Oye, ¿y quiénes son los que bombean este mito de Chile? Porque tú dices que hay distinto interés, como cuando alguien está loteando un terreno y te dicen, Claro. este es una maravilla, Claro. y empieza una onda, no, este es el principal destino, y bueno, termina siendo el destino. Chiloé, por ejemplo. Claro, ¿Ah? claro. Es que en el fondo eso es como una visión, esa es la visión más fácil de identificar, Claro. es decir, como el asunto de la venta, digamos. Pero, ¿quiénes lo bombean? Me preguntabas tú. ¿Quiénes lo bombean? Bueno, son distintas personas interesadas. Y aquí eso es lo complejo, porque en el fondo uno tiene, qué sé yo, un conquistador que quiere recursos, pero también uno tiene, por ejemplo, un gobernador que quiere impulsar la guerra o que quiere avanzar hacia el sur y penetrar en el territorio del sur. ¿Ya? Claro. Uno tiene, por ejemplo, un sacerdote jesuita que plantea un contramito y que dice, no, el sur no es rico, el sur es pobre. ¿Ya? El sur es rico porque tiene oro, pero si tiene oro, para que tú puedas sacar resultados de ese oro, vas a tener que usar mano de obra esclava. Y si tú usas mano de obra esclava, vas a tener la guerra. Y si tú tienes guerra, tienes pobreza. Claro. Entonces, en ese sentido, o por ejemplo, es más complejo cuando uno encuentra autores que vienen de Inglaterra, por ejemplo. Qué sé yo, uno se encuentra con textos ingleses en los que se habla de la riqueza del sur de Chile. Y ahí también la agenda es más compleja. ¿Por qué, por ejemplo, en el siglo XVIII, personajes como Daniel Defoe, el famoso autor de Robinson Crusoe, plantea que Valdivia es uno de los lugares más ricos del mundo? ¿Y por qué lo hacen? Porque hay una agenda detrás de expansión colonial, imperial, inglesa, británica en ese momento, hacia Valdivia. Es decir, hay todo un proyecto colonial que él quiere y un grupo de personas interesadas quieren impulsar. Y también entrar al Mar del Sur, avanzar una serie de proyectos de expansión y coloniales hacia el Mar del Sur. Es decir, ese es Pacífico, lo que se llama, el Mar del Sur. ¿Cómo nos repercute en el presente este mito del Reino de Chile? Bueno, esa pregunta me la hacen siempre y la verdad es que yo no tengo una respuesta para eso, pero ahí uno puede especular, yo creo que hay elementos. ¿Ah? El mito desaparece, pero tiene reverberaciones, yo creo, que influyen en nuestro presente. Yo creo que el tema del aislamiento y de la lejanía, ¿ya? Nuestra propia propensión a contarnos cuentos, ¿ya? Yo aquí haría una precisión, no tanto a contar cuentos como a contarnos cuentos a nosotros mismos. Ya. ¿Ya? Estar siempre como fantaseando de lo que somos y siempre fantaseando de lo que somos en relación con otros que están lejos. ¿Ya? Que somos los mejores de Sudamérica, somos qué sé yo, la Suiza o la Inglaterra. La Inglaterra, la canción nacional y toda esa... Exacto, todas esas cosas fantásticas sobre nuestro territorio, o los jaguares, o en general el mito de la excepcionalidad que la verdad es que no tiene mucho que ver con este propio mito. Funciona un poco en esa clave, pues, de fantasear sobre quiénes somos. Ahora, este mito alimentó ciertas corrientes nacionalistas
del siglo XX que No. hablan de una raza distinta, Nicolás Palacio y todo eso. No, porque el mito desaparece y el mito no tiene una connotación nacional. Ya. El mito siempre apunta a un territorio. A un territorio que... Y como se sabe, no hay una identificación entre el territorio del Reino de Chile y el territorio de la República. En ese sentido, no es lo mismo. No es lo mismo. Y afortunadamente no. Y yo creo que yo he pensado que una de las razones por las cuales este tema no ha sido tocado es justamente esa. Es justamente como el temor al nacionalismo. El temor como a esa especie como de sentimiento un poquito como venenoso del nacionalismo. ¿Ya? Y aquí la verdad es que aquí no hay nacionalismo. No, Hay claro. Hay una especie como de apego por el territorio, ¿ya? Y por sus habitantes, pero yo no hablaría de nacionalismo ni patriotismo tampoco. Ahora, el enaltecimiento de la geografía, que es una cuestión relativamente antigua pero nueva ahora, que Chile es el fin del mundo, que estamos protegidos por ser lo que era una desventaja ahora es una cosa Podría ser una ventaja. muy bondadosa y lo que yo coincido que Chile tiene unos parajes preciosos, todo. O sea, digo, puede tener asidero esto de un territorio particularmente Sí. bonito, bello, variado, Sí. desierto, todo. O sea, estoy diciendo puros lugares comunes, pero es cierto. Sí. Mm, Es cierto, incluso por ejemplo, lugares que por los que uno ya como que ha perdido la noción de su qué sé yo, de la calidad de esos paisajes. O sea, la misma zona central, digamos, que está tan diezmada, en su momento tiene que haber sido un lugar muy, muy bonito. claro, claro, ¿Ya? claro. O sea, el Valle Central tiene que haber sido bastante sorprendente. Y uno todavía encuentra unos bolsones como de lo que puede haber sido Todavía hay algo virgen aún. Claro. O sea, nunca virgen porque el territorio está bastante poblado y ocupado en general. Pero uno se encuentra con lo que pudo haber sido esa visión original de este lugar. Que yo creo que efectivamente, pensando en lugares que ya son como bastante como, qué sé yo, como triviales, como en la zona central, etcétera, que son muy bonitos. El mismo Valparaíso, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Es decir, una serie de lugares que tenían un encanto, que ahora no lo tienen, y ahora lo asignamos exclusivamente a estos lugares como remotos, tipo Torre del Paine en el fondo. Claro, y lo más lejos posible. Po. Claro, Mm. pero yo creo que la misma zona del sur, por ejemplo, ¿ya? Sí, es muy lindo, Precioso. muy lindo. Oye, y las personas que llegaron a vivir acá, realmente, ¿cómo veían Chile más allá del intento de marketing por diversas razones, de decir, oye, este lugar es increíble? ¿Cómo en toda América Latina cada lugar trataba de vender algo hacia la corona también para recibir las lucas, para Claro, financiar todo? Claro. Y también para cierta, me imagino, cierta idiosincrasia interna, porque no sé si venían a quedarse o venían en plan de hacer sus lucas y después volver a España. Bueno, ese es un tema de la conquista en el fondo. El tema de quienes se quedan a establecerse y quienes se quedan por el momento en que se pueden hacer ricos y volver a España. Claro, Ese es un desafío que tenía Valdivia, por ejemplo, en particular, como lograr establecer un grupo que quiera permanecer. ¿ya? o sea, vienen para quedarse. Y ahí aparece un tema fundamental, que es el tema de las mujeres. Claro. Y El ahí viene el tema que- mestizaje, ¿no? No, que lleguen de España las mujeres de estos hombres que están, digamos, tratando de establecerse. Claro. Que lleguen familias y Claro. que se formen familias acá en el territorio. ¿Ya? Porque claro, esta gente llegaba a Chile, estos conquistadores españoles llegaban a Chile y tenían un montón de mujeres indias, pero la mujer española, que era la madre de su hijo, Claro. a los que él estaba Seguía dispuesto a darle el allá. apellido, seguía en España. Y había que traerle y eso era muy difícil en términos de logística y todo eso. Claro. ¿Ya? Oye, ¿y cómo se van constituyendo esas familias y se va creando cierta idiosincrasia nacional de los que se quedaron? Es que a mí me cuesta hablar de idiosincrasia así, porque en el fondo la idiosincrasia uno la ve una vez que ya está conformada, pero como no es un proyecto, yo creo que efectivamente lo que sí es un proyecto, que era el proyecto, digamos, que vislumbra Valdivia, que la gente se quede, Claro. que se quede y que no se vayan. Y Vamos a que ver. mueran acá. Claro, y que este asunto empiece a dar, Mm. porque acá hay que trabajar. En el fondo hay que trabajar y pasa que hay que permanecer.
Porque si tú quieres que esta tierra te dé, y es lo que plantea Valdivia, si tú quieres que esta tierra rinda, tienes que quedarte y trabajarla. Claro. Porque a diferencia de Perú, donde las cosas están ahí para robárselas, las cosas en Chile están, pero hay que hacerlas rendir. Ya. Y ahí aparece el tema de la mano de obra indígena, que es el origen de la guerra, digamos, de la Claro. guerra contra el nativo. Oye, y claro, porque en Perú había oro, po. Y estaba Había oro. ahí lo usurparon Claro. como fuere, pero acá había más tierra que oro, po. Acá había oro. No. En el periodo de la conquista había bastante oro. Y eso en el fondo Valdivia lo constata y también lo constató Almagro. Es decir, ellos constatan que había oro, sobre todo en la zona de centro-norte, digamos. El punto es cuando Valdivia llega al sur, a la zona de Concepción, y también encuentra oro. Pero ahí se encuentra con que el pueblo nativo que vivía en esa zona, que era lo que auténticamente era la zona de Arauco, Claro. esa gente no tenía el menor interés en trabajar. ¿ya? Y el natural que no quisiera trabajar, digamos. Nadie quiere trabajar obligado. ¿ya? Claro. Y ese fue el problema, porque la gente que estaba en el norte estaba acostumbrada a rendir tributo al Inca. Y el tributo al Inca Perfecto. era fundamentalmente oro. Claro. La gente que estaba más al sur no tenía ninguna relación con el Inca y no tenía tampoco ningún trato con el oro. Claro. Para el pueblo mapuche el oro no existía. No tenía ningún valor. ¿ya? Y para el español sí. Pero ahí viene el tema de la mano de obra forzada, que es el origen de la guerra. Y el origen de todos los problemas que vienen. En ese sentido, el mito está estrechamente vinculado con el trabajo. O sea, primero con el oro y con la riqueza. Claro. Pero luego con el trabajo. ¿Ya? Con el trabajo. ¿Quién va a trabajar esto? Y luego con la guerra. Son 3 temas. Claro. Y la guerra es todo un tema, po. Es un temor. Porque además es como parte del mito o la realidad es que aquí fue donde están más encabritados los pueblos nativos, porque como que se entregaron, como que el mito es que los engañaron en Perú, los engañaron en México, pero aquí se montaron en el macho, po. Hay más partes de América donde ocurre algo parecido. ¿ah? No es. Argentina entiendo que también fueron Sí, hay bravos. más lugares donde Sí. también se encuentra resistencia. El punto es que son conquistas que están pendientes en el fondo. La lógica misma de la conquista supone un hecho consumado. Y en el caso de Chile, en ese sentido, la conquista nunca se logra completamente en la zona del sur. Claro. Es decir, nunca el español logra consumar ese proceso. Claro, de hecho el Estado chileno, no el español, el problema del rollo que tienen los mapuches hoy día. Lo que sí es particular de Chile, del caso del Reino de Chile, es la dotación de un ejército permanente en la zona de la frontera. Ya. Con lo que se llama la situación de un ejército. Eso es algo bastante único en el caso chileno. Perfecto. Pero claro, pero a lo que voy que el español terminó conviviendo, Sí, claro. con guerras, más guerras venían, pero terminó conviviendo. Sí, cuando ya la pacificación de la Araucanía es cuando ya el Estado chileno, Sí, claro. que es un Estado relativamente moderno, Claro. y ellos dicen, primero los españoles, pero ese no es el problema grave que tenemos los mapuches, dicen, no, sí, el Estado chileno y ahora los capitalistas, la industria forestal, pero los españoles como Es que que uno yo- siempre sí, tenía es que la idea no- que los españoles como que eran los, eso dice Yaitul y Es que pasa que varios más. yo creo que hay una tentación también a plantear este tema de la guerra como si fuera un proceso eterno. Mm, Y la verdad es que no es eterno y tampoco es una continuidad. Ya, yo creo que lo que pasó en el periodo colonial es una cosa, y como bien dices tú, lo que viene después es otra. ¿ya? Y probablemente lo que está pasando ahora también sea otra cosa. claro, Es decir, yo creo que hablar de la guerra como un largo proceso claro. es una manera como de eternizarla y decir como, mira, la verdad es que no tiene solución. Claro, y darle ciertos tintes que van linkeados con que nosotros somos dueños de la tierra y seguimos peleando por esa tierra, Claro. pero ustedes no nos han ganado todavía. Po. Sí, Porque por eso yo estamos digo en una mala permanente- estrategia como darle esta dimensión como trascendente. Pero sí, efectivamente, la relación del español con el mapuche, a mi juicio, es bastante curiosa. ¿Por? Yo tengo una teoría y que no la propongo en el libro, pero y tampoco debiera decirla, pero yo creo que, Dila. que acá se encontraron 2 pueblos que tenían bastante en común. Ah, mira. Sí. Yo creo que el español y el mapuche se miraron al ojo y dijeron, Así somos los mismos aquí superhéroes. estamos, No nos pisemos la capa entre aquí superhéroes. estamos, son pueblos bastante ¿Y similares. por qué similares?
Son pueblos machistas, son pueblos que no les gusta trabajar, son pueblos que tienen un culto por la guerra también. ¿Ya? El español y el mapuche son pueblos guerreros, ¿ya? La guerra también era una guerra estacional, ¿bien? La guerra tenía sus propios motores. La guerra funcionaba en clave de venganza y de resentimiento. Porque la guerra un poco se articulaba a partir de ¿cómo se llama? De satisfacer antiguas afrentas. ¿Ya? En el fondo la guerra funciona un poco con sangre en el ojo. Claro. ¿Y quién es Tú más me debes choro? una y yo te debo otra. O ¿ya? 8:30. Y quién es más macho también. Claro. Hay un momento, y eso está en las crónicas, y eso lo voy a decir y voy a retirar, que hay un momento en que los españoles y los mapuches se tratan de mujercita en la guerra. Ah, mira. A grito pelado. Para provocar el conflicto. De poco hombre. Buen dato. Marcelo Somarriga, El mito del reino de Chile, ya está en librería Cerrado, Maravillas, Fantasía y Ficciones, de la Fundación de Santiago, La Aurora de Chile, Editorial Taurus. 1.000.000 de gracias por estar acá. El libro cámara me está pidiendo el director, Steven Spielberg. Le vamos cambiando nombre. Ahí está. Pero enfoque bien, pues, director. Todavía no puedo leer. O Yo soy Piti. No, está desenfocado. Debe ser Piti, pero está desenfocado. Está preocupado. Está enredado el director, ¿eh? Se agrandó pidiendo. Trae el libro, pues pon el libro. Ahí está mejor. Ahí está bien. Ya. Oye, 1.000.000 de gracias por estar acá. Muchísimas gracias Buen fin de. a ustedes por invitarme. Igualmente, buen fin de semana.